euro-dólar y la paridad dólar-peso. Así es, hoy tenemos un análisis exclusivo del mercado de las divisas, sobre todo considerando los próximos movimientos que podrían venir tras los datos que van a salir principalmente de Europa y Estados Unidos. Es por esto que nos encontramos en el estudio con Alexis Océs, jefe del Departamento de Estudios de XDirect, para conversar al respecto de estos temas. Buenos días, Alexis. ¿Qué tal? Buenos días, Antonella. ¿Te parece que empecemos conversando acerca de qué efectos puede tener la baja de la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo? Sí, perfecto. Mira, los efectos son en términos de largo plazo crecimiento. Si bien los analistas venían esperando que se bajara la tasa de 0,75 a 0,50, eso se logró hoy día con el mercado. Pero lo más importante no es si bajaron las tasas, sino que el por qué lo hicieron. En primer lugar, Europa las bajó principalmente porque ve que el crecimiento en el largo plazo se está reduciendo. O sea, crecieron 0,6% el último trimestre del 2012, crecieron menos 0,6% el primer trimestre, menos 0,1% el último trimestre que pasó, y esperan un crecimiento incluso de menos 4% para el próximo trimestre. O sea, la recuperación en Europa, siendo optimista, ellos la ven desde primavera o finales de primavera en adelante. O sea, estamos hablando desde agosto o septiembre en adelante. Por el otro lado, lo que ven es que van a mantener las políticas de reestructuración dentro de la zona europea, y ahí es donde genera un poco de conflicto el hecho de que si las medidas de restricción que pusieron a Chipre van a seguir siendo para todos los países de la zona europea. Por lo tanto, lo único que queda claro del discurso es el hecho de que van a venir más incentivos monetarios, más ayuda a los países, y eso ha hecho que, sin duda alguna, pudiese provocar un crecimiento en el largo plazo. ¿Cómo podría impactar esto entonces a la trayectoria del euro-dólar? ¿Qué recomendación podemos hacer para los inversores del concurso? Bueno, dentro de la recomendación del euro-dólar, lo que estamos viendo, sobre todo en gráficos semanales, es una figura técnica que se llama hombro-cabeza-hombro. Este es el primer hombro, esta es la cabeza, y acá está en formación el segundo hombro. Por lo tanto, hoy día, con la baja de tasas de interés del Banco Central Europeo, lo que estamos proyectando es una caída del precio del euro por debilitamiento. Entre más incentivos monetarios haya en Europa, mayor caída va a tener el euro dólar, y sobre todo podría irse como un carry trade natural hacia el precio del dólar. Por lo tanto, vemos el euro dólar cayendo por lo menos hasta niveles de 1,2830, y si es que llega a romper 28.30, definitivamente podríamos irnos con un escenario bajista hasta niveles incluso de 1,2042. Todo va a depender también de la fortaleza del precio del dólar, y sobre todo si es que el no-farm payroll sale peor a lo esperado, probablemente el dato del dólar se deprecie y eso haga que se frustre la posición. Pero en caso de que el dólar se fortalezca por un no-farm payroll mucho mejor a lo esperado, lo más seguro es que el euro dólar va a tender a corregir rápidamente, incluso hasta sus niveles más bajos. Alexis, y pasando a Estados Unidos, estamos esperando datos del empleo no agrícola. ¿Se esperan cifras desalentadoras? Bueno, el dato que se espera son 160.000 creaciones de empleo para hoy, y el dato anterior habían sido 88.000, pero aun cuando cumpla las expectativas de 160.000, se mantiene bajo el promedio histórico de los últimos 2 años del no-farm payroll. Eso significan 180.000. Ya tuvimos el día miércoles el dato proxy de ADP Employment, que salió mucho peor a lo esperado. Por lo tanto, uno empieza a especular respecto a cómo viene hoy el dato de empleo no agrícola. Nosotros podríamos pensar que el dato de empleo no agrícola, con los datos que han pasado, debiese venir menor a lo esperado, o sea, menor a 160.000. Si nosotros esperamos un dato de empleo no agrícola que aparece muy cercano a 100.000 creaciones de empleo, quiere decir que va a estar mucho o muy bajo respecto al promedio de los últimos 2 años. Por lo tanto, el mercado, y fíjate lo que va a suceder acá, va a comportarse totalmente errático respecto al dato. ¿Qué quiere decir eso? Que a un peor dato de empleo no agrícola, lo más seguro es que el precio del dólar, en vez de subir como efecto refugio, va a comenzar a caer. Y eso significa que probablemente veamos un precio del dólar depreciado el día de mañana. ¿Por qué sucede eso? Básicamente porque un peor dato de empleo no agrícola hace pensar que van a venir nuevos incentivos monetarios por parte de la Fed, y que van a seguir hasta por lo menos el próximo año. Y eso significa que lo más seguro es que el precio del dólar se deprecie incluso en los próximos meses. ¿Empieza a haber preocupación respecto a la economía global tras estos datos? Empieza a haber un poco de preocupación, sin duda alguna, por términos de crecimiento. Fíjate que Estados Unidos sí, y este dato es tan importante porque empezamos a ver, si Estados Unidos empieza a crear menor a 200.000 creaciones de empleo, automáticamente el crecimiento de Estados Unidos disminuye. Ya bajaron el crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que era sobre un 2%, a casi un 2%. Mis expectativas durante el 2013 son que Estados Unidos debiese crecer en torno al 1,6%.
Sigue en tema el sequester, sigue en tema el fiscal cliff, por lo tanto van a haber reducciones de gasto fiscal. Lo más seguro es que los próximos meses en Estados Unidos se comporten a la baja. Si bien vemos el Standard & Poor's en los niveles máximos, lo más probable es que también corrija. Así que vemos una situación un poco más conflictiva en el mercado, donde probablemente tiendan a caer entre 3,5 a 5% en los próximos meses. Y entonces, Alexis, ¿cuál sería el movimiento que podría llegar a tener la paridad dólar-peso, sobre todo considerando las contracciones que ha tenido el cobre últimamente? Para el dólar peso vemos sobre todo la media móvil de 20 periodos que está marcando el techo en gráficos de 4 horas para el precio, y eso hizo que no superara los niveles de 4,7320. ¿Qué es lo que nosotros decíamos? Que nosotros prevemos debilidad del precio del dólar, independiente que el Banco Central Europeo haya bajado las tasas. Lo más seguro es que, sobre todo ya con un dato de no-farm payroll que sea peor a lo esperado, va a debilitar el precio del dólar, y eso haría que la relación del dólar-peso chileno siga cayendo. Vemos niveles de 4,7320. Si es que se acerca el precio a este nivel, nosotros debiésemos comenzar a tomar algunas ventas para el dólar peso chileno, y se confirmaría una vez que rompa los niveles de 4,7035. Si es que hay una ruptura de este nivel de 4,70, definitivamente podríamos ver el dólar peso chileno llegando incluso hasta niveles de 4,65. Ya se ve el dólar peso con niveles algo de sobrecompra, por lo tanto lo más seguro es que la única forma de que el dólar peso tienda a caer es que el precio del cobre recupere terreno, y por el otro lado que el precio del dólar se debilita a nivel internacional, y eso podría hacer que el dólar peso siguiese a la baja. Pero un nivel interesante como soporte termina siendo los 4,70. Una vez que rompa este nivel, podríamos ir a buscar 4,69 y 4,65 en el mejor de los casos. Y por último, Alexis, ¿cómo están tomando estas recomendaciones que damos cada semana los inversores del concurso? Bueno, hoy día vemos un ranking bastante alejado incluso de los niveles máximos que llegamos el año pasado. Ajá. ¿Te acuerdas que el año pasado la que más rentó, incluso en el mes completo del concurso, rentó cerca de 1.042%? Hoy día ya tenemos al primer lugar que va rentando 1.510%. Wow. Y el segundo lugar la sigue con 600% de rentabilidad. Entonces ya hay una diferencia grande. ¿Cómo está aprovechando el primer lugar? Bueno, básicamente oro y euro dólar, que han sido los movimientos preferidos de la persona que está operando en primer lugar. Excelente, entonces le queda seguir escuchando estas recomendaciones para seguir invirtiendo en el euro dólar y ojalá seguir teniendo más rentabilidad. Así es. Sí. Muchas gracias, Alexis, por esta entrevista. No, por nada, muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenos días.